Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos. Pues vamos a continuar con la serie de los miércoles. Hoy nos toca pues algunos textos más de el capítulo 14 de la primer carta de Pablo a los Corintios. ¿Cómo se llama el nombre de la serie? Bueno, pues realmente no es una serie porque estamos viendo una carta, ¿no? Y estudiando todo el contenido de la carta, pero que pues ciertamente nos lleva y Dios desea llevarnos a vivir una vida como Él quiere, ¿verdad? Hoy, yo no sé si a alguien le ha pasado, bueno, esto no es parte de la enseñanza, pero a veces tenemos días donde por múltiples razones nos podemos levantar y tener un tiempo con Dios, pero apresurados. ¿A cuántos pecadores nos ha pasado eso? Lo demás, nada. Nos ha pasado y nos pasará, ¿verdad? Y pasa eso y llegamos al trabajo con un montón de ocupaciones y de preocupaciones también, ¿verdad? Y en el día pues estamos tratando de resolver los problemas propios del trabajo y también en el día cuando andamos trabajando a veces se nos olvida orar, aunque tenemos situaciones, y no estoy diciendo que uno va y ahí donde estás trabajando te arrodillas, no, puedes hacerlo en tu mente, ¿no? En tu mente, y porque para la mente no la tenemos de oquis, ¿verdad? Sí sabían que podemos orar con la mente, ¿verdad? Ahora no voy a decir aquí, no hermano, yo canto con la mente, oro con la mente y me comunico con la mente. No, tampoco. Hay momentos donde podemos utilizar la mente para orar, cuando ahí los lugares no los permiten, ¿verdad? O te vayan a distraer, o te vayan a decir, hey, ¿qué onda? Estás loco, ¿no? Precisamente ahorita vamos a hablar algo de eso, del texto, ¿no? De eso que acabo de decir. Y todo esto que mencioné es porque ahorita en el tiempo de alabanza que venimos a entregarle a Dios reconocimiento, gratitud, exaltación por quien es Él. Yo creo que esto lo hemos dicho por más de 10, 11 años aquí en la congregación. Esto ya se la saben la mayoría. Para los que no se lo saben, lo repetimos. La alabanza no es para nosotros, ¿verdad? La adoración no es para nosotros, no es para que la disfrutemos, aunque la podemos disfrutar. Sí me voy a entender. El tiempo de la alabanza, el tiempo que tenemos aquí, como no es para autocomplacernos, es para reconocer quién es Dios y todo lo digno que es Él. Eso intentamos hacer cada reunión, ¿verdad? Entonces, cuando volvemos en ese momento del día a recordar que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro descanso, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestra paz, que Él es el que nos ayuda en nuestros problemas, en nuestros pecados, en nuestros aciertos. Cuando recordamos de nuevo eso, nuestro corazón y nuestra actitud cambia, ¿verdad que sí? Debe de cambiar. ¿Cuántos dicen más o menos? Miren, les digo esto, hermanos, porque yo creo que no hay nada más triste en nuestra semana o en nuestras reuniones, como el miércoles hoy o los sábados o los domingos, reuniones congregacionales. No hay nada más triste que llegar con una actitud o con un corazón distraído e irnos exactamente igual, ¿verdad? Dicho esto, cierro el paréntesis y vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Sí trajeron Biblia? Sí. A ver. 2, 3. Xiaomi, Huawei, iPhones. Está bien. Digital es válida también. Muy bien. Primer carta a los Corintios, capítulo 14, verso 20 al 25. Vamos a continuar. Dice, hermanos, dice Pablo, no seáis, ¿qué dice?
A ver, dígalo fuerte. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Isaías hablándole a Israel. Y ni aún así, ¿qué dice? Me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, retoma el tema Pablo y dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía aquí, la exposición de la palabra de Dios, dada por Dios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero sí, ¿no? Pero si todos, Pablo lo está diciendo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí tenemos una conversión, ¿no?, de un hombre, pero también Pablo utiliza unas hipérboles ahí cuando dice todos. Si todos hablan en lenguas o si todos profetizan, ¿sí? Y va a poner estos ejemplos. Entonces, yo sé que se ha hablado bastante del tema, pero además que, bueno, no es nuestro contexto como iglesia el desequilibrio o el abuso de las lenguas como sucedía en el primer siglo. Es importante porque Pablo habla algunos capítulos sobre este problema que se daba, que era un mal uso del don y además una exaltación del don con intenciones en el corazón pues bastante oscuras. Y ahorita vamos a tratar de ir viéndolo, ¿sí? Creo que no va a ser la hora de la enseñanza, pero bueno, eso no es tan importante. Fíjense cómo empieza Pablo diciendo. Pablo en estos textos nos va a recordar algo que precisamente inicié comentándoselo a manera de introducción hace ratito. Pablo nos va a recordar quiénes somos en Cristo. Eso es lo que le está diciendo a los corintios, a los hermanos. Yo no sé si Pablo, bueno, sí sé porque lo vemos en la Biblia. Pablo ya ha estado hablando sobre el tema, ¿verdad? Sobre el problema, sobre el abuso del don, sobre el desbalance. Ya en varias ocasiones lo ha hecho Pablo. Y yo no sé si en este momento o a este punto es como otra vez Pablo dice, a ver, hermanos, ¿sí? Como que agarra aire otra vez Pablo y dice, a ver, hermanos, y cambia y va a redireccionar ahora, escuche bien, va a redireccionar el tema a una a modo de una exhortación fuerte. ¿Sí? Sí lo alcanza a ver, ¿no? Lo tiene ahí en su Biblia. No es como, hermanos, no, es como, hermanos. O sea, ubiquen, corintios, ubiquen lo que les voy a decir porque es muy duro y es serio. Porque lo que estaban viviendo mis hermanos era un desastre en la congregación. ¿Sí? Imagínense que entraban, porque Pablo por eso lo está diciendo, no por los del Oxxo, ¿verdad? Lo está diciendo por los corintios. Imagínense que entraba aquí una visita que quiere escuchar el evangelio, que quiere venir porque sabe que tiene que venir a la iglesia porque quizá Dios le va a hablar, quizá en el sentido de que ellos vengan con esa actitud. Y llega y empieza a escuchar, salta a la baranda, arranca la bazuca y quema la rama seca y todos sin entendimiento. Y todos así. O uno así. Y nadie interpreta. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo que van a pensar? Y además, le digo algo, no va a edificar a nadie.
Entonces Pablo ya en este punto es lo que les ha venido diciendo. A ver, entiendan algo. Esto que tienen aquí, esta habladuría, para empezar, no son lenguas. Ojo, hermanos, tenemos que recordar algo. Todas las veces que Pablo menciona esto de lenguas, no es otra cosa más que idiomas, otros idiomas. ¿Sí? Esa es la palabra original, es idiomas. ¿Sí? Y lo único que hacían otros era interpretar los idiomas. Es un intérprete, un traductor. Todo eso es lo más claro posible. Traducción. Es como si yo me voy ahorita a la selva de Uruguay y empiezo a hablarle a una tribu, a unos nativos de ahí. Ellos van a decir, hey, ¿qué onda con...? O sea, y me visto igual que ellos, ¿no? Y que de repente yo le empiece a hablar en mi lengua, en mi idioma, pues si hay un intérprete ahí, pues les va a ayudar, y si no, va a ser un desastre, o voy a salir con varias flechas en la pecho, ¿no? Entonces, el punto es que estaba sucediendo todo esto. No había quien interpretara esos idiomas. ¿Sí? Entonces, y además, se pone más rudo Pablo, porque Pablo dice, eso no son idiomas, eso están inventándolo ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, pues si leemos con atención los capítulos, vamos a ver que el contexto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, bueno, otra vez el recordatorio tan importante, ¿quiénes somos en Cristo? O sea, no se está dirigiendo Pablo a un grupo de desconocidos, no, habían abrazado el Evangelio, habían escuchado y entendido, pero también se metieron muchos falsos a la iglesia. Y él les va a decir, hermanos, para recordarnos y recordarle a los corintios quiénes son en Cristo. Le está hablando a nacidos de nuevo, le está hablando a, hijos de un mismo Padre. Cuando Pablo utiliza en toda su carta este adjetivo de hermanos, es para que recordemos de nuevo quiénes somos en Cristo. Hermanos, ahora sí que como Pablo, ¿no? Hermanos, no tenemos que olvidar esto en nuestro día a día. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en Cristo? Esto no es para posicionarte, sino que recuerdes cuál es tu forma de vida, cuál debe ser mi manera de conducirme aquí en este mundo. ¿Sí? Hace rato hablaba con un hermano del norte de las tierras, hermosas tierras del valle, y le decía, pues hermano, la verdad te digo algo, ya quisiera que viniera Cristo, ¿no? Piense lo que estoy diciendo. ¿Cuántos no quisieran que viniera Cristo ya? A ver, levante su mano rápidamente. Qué bueno los demás que son honestos, ¿no? Y que no quieren que venga Cristo todavía. Está bien, tendrán sus razones egoístas para que no venga. Pero Jesús dijo, es mucho mejor. Pablo dijo, es mucho mejor. No, pues ya Jaciel fue más piadosa, ¿no? Falta convertirla, está bien, es válido. Pero es mucho mejor que Cristo venga y restaure ya todo y nos vayamos de aquí y el pecado no siga avanzando, y obviamente deseamos, ¿no?, que el Señor alcance la familia y que estemos trabajando siendo ejemplo para ellos, ¿verdad? ¿Sí, amén o no? Bueno, entonces, bueno, ¿quiénes somos en Cristo? Ahora empieza la exhortación. ¿Ya estamos listos? ¿Sí o no? ¿Están dormidos, hermanos? Soy yo. La exhortación es fuerte, les dice. ¿Por qué les va a decir esto Pablo? No es que sea mala onda. No sean niños, no sean de mentalidad infantil. Quiten esa mentalidad infantil en la que están respecto a los dones. Pregunta. A ver, es que tenemos que pensar, hermanos. ¿Cuántos de aquí saben que tienen dones de parte de Dios? Vamos, capítulo 1, 1 Corintios otra vez. Todos tenemos dones, hermanos. El Espíritu Santo nos ha dado dones a todos los que son creyentes. ¿Sí? Todos.
que esté dormidísimo en nuestros laureles y no ubiquemos porque no hemos ejercitado, porque no tenemos los sentidos ejercitados, eso es otro asunto, pero todos tenemos don. Ahora, todos tenemos don de Dios, al menos uno. Ok. ¿Alguien de los que estamos aquí puede reconocer que hemos actuado como niños? ¿Sí? ¿Que somos inmaduros muchas veces? ¿Que pensamos como niños? ¿Verdad que sí? Y con esto no ofendemos a los niños porque es propio de un niño ser inmaduro, ¿verdad? El punto es que Pablo les está diciendo, no tengan una mentalidad infantil respecto al uso de los dones, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia con los hermanos de Corinto. Entonces, todos los que estamos aquí, todos absolutamente, y los que no vinieron también, hemos de reconocer que en alguna medida debemos recibir esta exhortación para los corintios, pero muy válida para nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes situaciones y muchas veces pensamos y actuamos de manera muy infantil, ¿verdad? ¿Sí o no? Pensar que no es así, ya eso es infantil. Pensar que no, yo nunca pienso de manera infantil, ya es infantil eso. Si no, le preguntamos ahorita a su esposo y a su esposa, ¿sí? El punto es que sí, estamos ahí en ese punto a veces. Y ahora Pablo dice, respecto a los dones que son dados por Dios y respecto a lo que usted y yo, hermanos, Iglesia de Casa de Oración, La Paz, recibimos de parte de Dios o tenemos de parte de Dios, o Dios nos ha dado, luego somos también muy, muy inmaduros y muy infantiles y niños en la manera de pensar. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo Pablo esto? Porque Pablo decía, bueno, el hecho de que ustedes piensen, voy a parafrasear a Pablo, el hecho de que ustedes piensen que hablar lenguas ininteligibles, es decir, que no dicen nada, que no comunican nada, más que otros, porque eso es lo que se estaba dando en la iglesia, ojo, y además añadirle, escuche bien, mérito personal a eso o a cualquier otro don, precisamente no le podemos añadir mérito personal porque son dones, son regalos, ¿verdad? Son capacidades de parte de Dios dadas por el Espíritu Santo para edificar. Diga conmigo, para edificar. Yo estoy aquí para edificar. Hermanos, pensar que no venimos a la iglesia a edificar, créanme lo que les digo, ya es muy infantil. Es lo que decíamos al inicio, si yo creo que vengo nada más, pues yo vengo a recibir y vengo a ver qué me gusta, a ver si está bien el sermón y a ver si está bien el sonido y si está bien afinado el que canta y el bajo que a veces también la riega y a ver. Si yo tengo esa mentalidad en alguna medida, a ver si no está en 23, no, a mí me gusta en 22, brother, no, ya no estoy a gusto. Hace mucho calor o hace mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, mi corazón, como el de los corintios, no está orientado y bien entendido que debo edificar a la iglesia. Les digo algo, hermanos, ya es una manera muy infantil de pensar. Los hermanos de Corinto son nuestro ejemplo más claro, ¿verdad? Porque ellos pensaban para empezar, que los dones eran para un beneficio personal. Y las lenguas y muchas cosas más, y lo vemos por el contexto. Ya esto se había salido de orden, ya no eran lenguas, ya no eran idiomas, pues, ahora eran solo balbuceos desordenados y además le añadían un valor por encima de la exposición de la palabra de Dios. Porque competían a ver quién le da más fuerte, ¿no? Y eran unos desórdenes. Ahora, si yo traslado eso a mi vida y yo no entiendo que vengo a la iglesia para edificar, sí sabemos lo que es edificar, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Y hay muchos sinónimos de edificación: construir,
¿Qué vamos a construir? Pues, ¿qué vamos a construir? ¿Cómo edifica a su hermano? ¿Con qué lo va a edificar? Pues con la palabra de Dios, ¿verdad? Con lo que la Escritura dice, consolación, exhortación y ¿qué más? Bueno, ahorita vamos a llegar allá. El punto es que yo puedo edificar y estamos diseñados como creyentes, como hermanos para edificar a los demás, para bendecir sus vidas. Pero mis hermanos, pero tiene que ser un deseo en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? No solo del pastor, pues, o de los que enseñan a los niños, o de los que cantan y ministran y todo los que hacen, ¿verdad? Los que hacen el aseo, los que mantienen este lugar que esté funcionando, porque dicho de paso, sí sabe usted que todo lo que estamos aquí disfrutando, el aire, las luces, todo lo que usted ve, hay un trabajo previo, ¿verdad? ¿Sí sabía? Hay un trabajo, hay gente que invierte su tiempo, su dinero y su esfuerzo en venir aquí y no tienen paga económica. ¿Sí? Ahora mi pregunta va dirigida en este sentido. ¿Valoramos eso? ¿Cómo respondo para edificar a la iglesia? ¿Cómo responde usted, cada uno de los que estamos aquí? Pregúntese, hermano, es sano. Pregúntese, ¿yo cómo estoy edificando a la iglesia? Pablo le está diciendo, a ver, ustedes están haciendo todo eso, pero no están edificando. Están compitiendo, están pensando como niños. Mis hermanos, jamás, quiero decir algo, los dones son dados para uso, para ganancia, para jactancia o gloria personal. Ningún don. ¿Sí? Pensar en alguna pequeña idea que sí es para eso, para que, pues Dios me ha dado este don, ¿no? De, no sé, en la música, en la enseñanza, etcétera, etcétera, en servicio, y pensar que yo me voy a beneficiar de eso y que voy a obtener alguna ganancia, alguna gloria personal, alguna jactancia, es pensar como un niño, haciendo referencia a la inmadurez. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Sí? ¿No? Estos hermanos pues presumían esas lenguas que no siempre eran legítimas. Y pues sí, ahora sí que imperaba el desorden, ¿no? Y por lo que leemos, eso era lo que pasaba, mero exhibicionismo. El exhibicionismo, pues básicamente era atraer la atención, atraer admiración, y eso, como ese era el propósito de los que hacían esto, o la definición de exhibicionismo, va relacionado con la ostentación, con la presunción, con la vanidad. Si alguien, cualquiera de los que sirven al Señor, servimos a Dios en el área que sea, hermanos, alguno de ustedes o de nosotros vemos que este hermano se está exhibiendo o esta hermana porque quiere admiración, quiere atención, pues tenemos todo el derecho en amor a acercarnos y decirle, oye hermano, pues la verdad te veo esta parte, ¿no? En tu vida. Digo con respeto, ¿no? Y porque jamás los dones, mis hermanos, fueron dados con ese propósito. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esto se estaba dando con los hermanos de Corinto, ¿sí? Pablo les está diciendo eso, le dice, hermanos, están pensando y están viviendo como niños. Es una tremenda inmadurez respecto a lo que han recibido de Dios, que su origen era para edificar, están haciendo todo lo contrario. Se están exhibiendo nada más entre ustedes. Qué tremendo, ¿no? Hace algunos años, aquí en La Paz se dio en una congregación por ahí, no sé si en otras, bueno, ya he visto en algunas, varias, pero el hecho de noche de talentos.
A ver quién tiene más talento, a ver quién canta más bonito, a ver quién predica más bonito, a ver quién resalta de entre todos. Y con un fondo así como de ¿cómo se llama estos premiaciones que hacen en Hollywood? ¿Grammys? ¿O cómo se llama pues? Algo, y no saben, van a decir que no saben. Oscar, ya ve, el brother sí lee. En las iglesias cristianas aquí en La Paz, haciendo esos rollos. A ver, el que predica mejor, el que canta mejor, el que danza mejor, el que toca mejor instrumento. ¿De veras? Y ahorita dice afuera, Iglesia de Corinto, dice. No, hermanos, la verdad es que no, nosotros no somos llamados a eso, hermanos. Eso es un terrible infantilismo, ¿verdad? Mental y espiritual. Los dones no son. Y quitémonos del corazón la idea de que servir es para que vean que yo sí enseño bien, yo sí canto bien, yo sí predico bien, ¿verdad? Yo les voy a decir cómo. Quitémonos eso. Yo sí limpio bien, yo sí decoro bien, yo para que enseñarle a los hermanos. No. Ellos valoraban cualquier otro don y competían entre ellos en ese sentido. Entonces, Pablo lo que está diciendo, fíjense porque utiliza dos palabras, dice, Pablo le dice, no piensen como niños, refiriéndose a lo inmaduro, no penséis como niños, y luego les dice, sean niños. ¿Por qué? A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí lo leyó? Dice, no sean niños en el modo de pensar respecto a este contexto. Y luego le dice, sed niños, pero aquí la palabra niños no es la misma palabra, de niños en inmadurez. Aquí sed niños, la palabra original es sean bebés en la malicia. Bebés en la malicia. ¿Está bien, bebés? Bebés en la malicia. Digo, no es una ofensa, Es un bebé. ¿Qué malicia puede tener un bebé? ¿Qué puede hacer un bebé? ¿Me explico? No reacciona al mal, no busca, no procura el mal. Entonces le está diciendo a Pablo a los hermanos, a ver, están siendo inmaduros en la forma de pensar, pero en la malicia no están siendo bebés. Lo hacen con malicia el uso del don. Compiten entre ustedes con malicia para exhibirse a ustedes mismos. ¿Cuántos quieren ser bebés? No escucharon, ¿verdad? Entonces dice él, no sean niños en el modo de pensar, cuando deberían de ser maduros, pero sean bebés en la malicia, sin malicia pues, sin maldad. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Fíjense bien, es bien claro el ejemplo porque Jesús también les dijo a sus discípulos cuando se acercaron a él así con este pensamiento de niños, dándole valor a algo que realmente no tenía el valor que ellos creían que tenía. Cuando se acercan los discípulos y le preguntan, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan de la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién lee la Biblia? Y les dice Jesús, y dijo, Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraré en el reino de los cielos. ¿Sí? Exactamente. Y no buscando un beneficio personal. Allá en la te quiero esa posición, quiero estar por encima de los demás. Es lo que estaba pasando con el uso de los dones y con los hermanos de Corinto. Eran tremendos, ¿eh? ¿A poco no le cayeron gorditos ya? No es cierto. Entonces, y bueno, tengo que mencionar esto a manera de pregunta porque creo que va a ser de mucha utilidad para usted y para mí. ¿Cuándo y por qué me quedo con una mentalidad espiritualmente de niño? Va a ver, Pedro va a pasar ahí los exámenes, las hojas.
¿Cuándo me quedo con una mentalidad espiritualmente de niño? ¿Por qué me quedo ahí? ¿Será que hay un preescolar espiritual a veces en las iglesias? ¿Será, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que habemos muchos inmaduros aquí en la iglesia? ¿Usted qué cree, la verdad? Sí, no, más o menos, 50-50. Bueno, cada uno examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí o no? Según Hebreos 5:11, vamos a leer rápidamente. Fíjense bien. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Entonces, ¿qué nos mantiene, mis hermanos, o nos llega a detener en una mentalidad de niños espiritualmente? La pereza. La pereza espiritual, la pereza para alimentarnos de la palabra de Dios, la tardanza para escuchar la palabra de Dios y recibirla. Es decir, creerla. Eso nos lleva a una posición de una mentalidad espiritual, una mentalidad de niños espirituales. Ser tardos para oír y recibir y creer la palabra de Dios. El autor a los Hebreos dice: ya deberían de ser maestros, pero no, todavía necesitan leche y no pueden digerir y comer el alimento sólido. ¿Cómo la ve? Bueno, porque miren, puedo pensar que, bueno, hace tiempo me tocó hablar con un muchacho por ahí que estuvo pastoreando una iglesia algún tiempo y después ya lo dejó cuando se vino la pandemia, y platicábamos acerca de muchos jóvenes, amigos que teníamos en común, muchos, al menos unos 20, 25, entre 20 y 25, perdón, y yo le hacía una pregunta, ¿no? Porque él va a otra congregación, y le decía: oye, ¿tú por qué crees que todos esos jóvenes, algunos ya se declararon abiertamente homosexuales, otros del movimiento LGTB, como mujeres, feministas, otros andan en su rollo, otros abiertamente en contra del cristianismo? ¿Por qué? Le digo, si ellos crecieron en la iglesia. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermanos, yo los conocí desde 2003 hasta 2012 y veo que en su gran mayoría no quieren nada con Dios. Y yo le hacía esta pregunta y yo le decía: bueno, yo creo, le digo, que la raíz de este problema es lo que está diciendo Pablo ahorita aquí. No comieron la palabra de Dios, no tenían un buen cimiento, que es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, la que te da el crecimiento. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, todo eso me estoy refiriendo a que cuando tú no recibes la palabra, no la comes, es que no la creemos, pues. No la creemos, entonces yo no vivo de acuerdo a esa palabra porque no la creo. ¿Me doy a entender? Y la incredulidad a la palabra de Dios, pues tiene serias consecuencias en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y no se puede seguir siendo niño toda una vida. Llegará un momento donde ya no. Me hice tardo para oír, endurecí mi corazón y se van. Entonces, bueno, cierro paréntesis. La raíz de eso, mis hermanos, de quedarse infantil por mucho tiempo, pues tiene muchos riesgos, pero la raíz es eso, ¿no? No creer la palabra de Dios, no alimentarnos de la palabra de Dios.
Bueno, Pablo dice en Nueva Traducción Viviente, continuamos, verso 20, dice, se lo voy a leer porque está un poquito más claro, dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, de lo que está hablando, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. ¿Por qué dice que padre está la Nueva Traducción Viviente, verdad? ¿No? Bueno, fíjense, está muy padre porque te está diciendo que seamos maduros en la comprensión de los asuntos. ¿De qué asuntos? De que los dones dados por Dios son para edificación de la iglesia, para edificarnos entre nosotros, hermano, para hacernos crecer. Si yo cierro mi corazón cuando se acerca conmigo Víctor, Pedro, cualquiera de ustedes, y empezamos a hablar de un tema y de repente, no, pues mira, esto estoy viviendo y esto otro, y yo pienso que esto, y ahí tú puedes ver que el fundamento es la palabra de Dios, y yo abrazo y confirmo mi fe y digo: gracias, Señor, por lo que está viviendo él, gracias por hablarme. ¿Saben qué me edifica eso? Me hace crecer. ¿Me doy a entender o no? Porque me vieron así como que, mis hermanos, la Nueva Traducción Viviente lo dice muy claro, ¿no? Ellos, aquí vamos a entrar un poquito más. Dice, ellos como niños, los corintios, tenían una mentalidad que buscaba las manifestaciones notables, pero no pensaban con una mentalidad edificadora. Fíjese bien lo que dijimos: buscaban manifestaciones notables. En este caso era el ruido que ni comprendían, pero se oía espiritual. ¿Sí? Trasládelo eso a cualquier área de nuestra vida que nosotros sabemos que es algo externo. ¿Sí? Que puede ser que es algo externo. Pero no pienso respecto a eso con una mentalidad para edificar a la iglesia, sino solamente para Miguel, para mí. Yo vengo a la iglesia a ver qué recibo hoy, porque traigo muchos problemas. No está mal pensar así, ¿no? Pero sí. Yo vengo acá porque quiero ver a ver qué recibo, a ver si está bien esto, si está bien lo otro. Ahora sí, ojalá que Dios hoy sí me hable. Está bien, pero no es el deseo final. Y no es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto. Olvidaron que era para eso. ¿Sí? Bueno, ahora el apóstol Pablo les va a indicar el camino de la madurez, que era, voy a leer y voy a citar al hermano, al pastor Millós. Dice: ahora el apóstol Pablo les indica el camino de la madurez, la capacidad de pensamiento para buscar el bien máximo, que no es el espectáculo del ejercicio del don de lenguas, como en este caso, sino la edificación de los hermanos, con palabras que pueden ser comprensibles. Si yo voy con usted, vamos a poner un ejemplo. Yo voy ahorita con Adrián y le digo: oye Adrián, y le aviento palabras que no me va a entender, saca la machaca y quema las ramas, y cosas así. ¿En qué lo va a edificar a él? En nada. Pablo lo que está diciendo, o digo, el hermano Millós, lo que está diciendo el pastor, dice es que las lenguas, el ejercicio de ese don, que a veces es manipulado y que no era el don en sí mismo, no edificaba a los hermanos. Pero que palabras que pueden ser comprensibles en nuestro idioma, como la palabra de Dios, edifica a la iglesia. Los corintios entonces habían manifestado un deseo, aquí según lo dice Pablo, un deseo sin razón de hablar en lenguas. ¿Sí? Porque ahora había un sobrevaloraban este don sobre todos los demás. ¿Sí? Ahora repito, mis hermanos, estos hermanos de Corintio, la verdad es que sí estaban duros. Estaban duritos, porque Pablo ya les ha hablado temas donde se ve
que ellos persistían en su forma de pensar. Dice, les tengo que decir otra vez esto, no hay problema, pero él se ve que recibía informes y que Pablo ya había hablado con ellos y se quedaban con la misma forma de pensar. Ahora, digo esto por lo que dice el verso 21, Ojo, el verso 21 es una cita del libro de Isaías capítulo 28. Pablo dice, les va a decir, fíjense cómo va a cambiar. Acuérdense todo lo que les ha dicho ya, No sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y luego va a decir ahora esto. Fíjense cómo lo está diciendo Pablo. En la ley está escrito. ¿Sabes que mencionar esto es una llamada de atención muy fuerte? El que Pablo citara la ley. Lo que les va a decir es, ahorita los voy a desarmar con este argumento de la palabra de Dios, para que ya quiten de una vez por todas esa idea de sobreespiritualizar las lenguas, que no edificaban en ese sentido, en ese caso, no edificaban. Y Pablo les dice, en las Escrituras está escrito, o escrito está, hablaré, ponga atención, a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así, ¿qué dice? No me escucharán, dice el Señor. Isaías 28:11, Isaías 33:19. Lo que les está diciendo, mis hermanos, Pablo a los Corintios les está diciendo, a ver, ustedes ya no tienen nada que decir contra esta carta que les voy a dar, porque Pablo dice, está escrito. Esto no es nada que ellos pudieran haber considerado como si fuese válido o no, sino lo que está diciendo es, a ver, les voy a citar la escritura plenamente inspirada y por tanto autoritativa, que exige obediencia y que definitivamente debería de eliminar cualquier discusión, sobre el tema que Pablo está abordando. Y les dice, escrito está. Y les dice, lo que acabamos de leer, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños. Y aquí viene algo que a lo mejor se le van a parar los pelitos. Pablo está diciendo esto, mis hermanos, porque el sentido de el contexto de la escritura en Isaías, si usted lee el capítulo, se va a dar cuenta que es una acusación, es un juicio para Israel, que ellos escucharían otros idiomas. Trate de irlo masticando poco a poco, pero ahorita vamos a ver. Yo también me quedé así como ustedes. No siempre las lenguas en el contexto de Israel, otras lenguas extrañas, le hablarían al pueblo de Israel para juicio. Dice, y no me escucharán. ¿Qué les está diciendo Pablo con esto, mis hermanos? El verso 22 lo dice, pero espérense, no lo lean. ¿Qué les está diciendo, mis hermanos? Le está diciendo, ustedes están haciendo un pésimo uso del don, creyendo que es súper espiritual, cuando fue una señal para los incrédulos. Y habló con otros idiomas, medos, partos, ¿qué más? Elamitas, ¿qué más? Griegos, romanos, cretenses y más. Ahí está en la palabra. Otros idiomas. Es decir, Dios estaba dando el veredicto, mis hermanos, final, de que Cristo era el enviado de Dios y que el juicio ya estaba sobre todo el mundo. El que no cree ya ha sido condenado. ¿El que no cree en qué? ¿Corresponde a usted? ¿El que no cree en qué? En el Hijo, en el sacrificio del Hijo. Y les habló con otras lenguas para señalar a los incrédulos. ¿Sí? Ahora, con esto yo no estoy diciendo, ni tampoco la Escritura dice que no hubo un tiempo de uso para el don, de uso de las lenguas como don.
para edificar a la iglesia, pero era totalmente diferente a lo que estaban haciendo los hermanos, para exaltarse a sí mismos y en desorden e ilegítimamente. Y Carlos lo dijo, y Pablo lo dice también, ¿no?, en la Escritura. Carlos nos enseñó la semana pasada, hablando de los instrumentos. Un instrumento sin armonía, ¿qué es? Ruido. Es lo que estaban haciendo los hermanos. Y Pablo les va a recordar, a ver, ustedes lo único que están haciendo es manifestar el juicio que está sobre ustedes por resistir la palabra de Dios. Pablo ya les había estado hablando y ellos no se conformaban a la palabra de Dios. Ellos querían manifestaciones, dones, y ellos los estaban forzando para exaltación propia. Y por eso dice Pablo lo siguiente: así que como ven, nueva traducción viviente, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es decir, la escritura, la palabra hablada, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. ¿En qué edifica eso? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Cómo exalta la obra de Cristo eso? ¿Cómo exalta lo que Cristo hizo eso? Nada, nadie entiende nada, ¿Sí me están entendiendo? Pero hablar la palabra de Dios, ahorita vamos a ver cuál es el efecto que traería. O sea, lo que está diciendo Pablo es, recuerden algo, los judíos no prestaron atención a las palabras desde siempre de los profetas. Se burlaban de ellos, de Isaías y todos los demás profetas. Fíjense bien, en quien Dios les había hablado claramente en su idioma. Y luego como juicio les dice, a ver, van a venir de otros juicios, de otros naciones, en este caso fueron los asirios, y con otras lenguas, y les van a caer sobre ustedes. Y no van a creer. Esa es la connotación que le está dando Pablo ahora allá a esta sentencia, pues. Y él explica por qué, ¿sí? Él explica por qué. Pablo mismo explica por qué. Entonces, por tanto, el hablarles en otras lenguas no era una señal de bendición en este sentido, sino de juicio. En el sentido de Isaías 28. Entonces muchos de Israel serían llevados en cautiverio y dejarían de oír la lengua que conocían, en la que Dios por medio de los profetas les había llamado al arrepentimiento por muchas y muchas ocasiones por los profetas. ¿Sí? Si quieren alguna cita de eso, es Deuteronomio 28:49, Isaías 33:19, Jeremías 5:15. Bien, casi por último, ¿no? Antes de pasar al último texto, es lo que estaba sucediendo finalmente, y dice Pablo, ellos estaban convirtiendo ese ejercicio del don no como algo para edificar, porque no edificaba, está claro, ¿sí? No en el orden de Dios, sí, ¿verdad? Sí lo ve, ¿no? Sino como una manifestación de arrogancia y de engreimiento. Cuando en principio ese don tenía como base o como fundamento poder alcanzar a gente de distintas naciones. Porque si ustedes leen en Hechos 2, ¿qué dice? Que hablaban ¿qué? Las maravillas de Dios en otros idiomas. Y otros podían entender, o sea, traducían. ¿Y qué sé? ¿Cómo las maravillas de Dios? Esto es testimonio. Y muchos creyeron, ¿sí se acuerdan? Pero entendieron. No era un desorden sin entendimiento, ¿sí? Entonces, dice el verso 24, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos, 24.
Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Ya con esto terminamos. ¿Qué está diciendo Pablo? Finalmente, está diciendo es que solamente el mensaje del Evangelio, solamente la palabra expuesta convence de pecado al oyente incrédulo. Solamente la palabra de Dios expuesta. Y ahí podemos citar Hebreos 4:12, que dice, ¿se acuerdan que dice Hebreos 4:12? Toda la escritura es y útil. Y luego dice, ¿qué hace esa palabra de nosotros? Nos descubre, nos expone el corazón. ¿Qué hacen las escrituras entonces, mis hermanos? Nos exponen y nos llevan a tomar una decisión, a rendirnos al Señor. Bueno, en este caso nosotros pues somos creyentes, y los incrédulos, o a rechazarla. Pero Pablo está diciendo, es la manera genuina, es la manera auténtica de que alguien se vuelva a Dios. Y les digo algo, a los corintios, ellos estaban menospreciando eso. ¿Se dan cuenta de la gravedad, hermanos? Ellos estaban menospreciando eso. Cuando Pablo lo que está diciendo desde todo el contexto y el capítulo, al decir exponer la palabra, profetizar, habla de esto. Con esto voy a concluir. Edificar, consolar, exhortar. Edificar, consolar, exhortar. Exhortar es una manera de ayudar, no es de regañar. Edificar, consolar, exhortar. Ese es el propósito de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, siempre, mis hermanos, que venimos a una reunión, pues Pablo ya dejó en claro, ¿no? Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, pero puede pasarnos, puede pasarnos, no en el abuso de las lenguas, ¿no? Pero puede pasarnos al que nosotros pensemos que cualquier otra cosa, que cualquier uso de algo que Dios te haya dado, lo puedes usar para beneficio personal. O le puedes agregar un valor que no tiene. Si lo que hemos recibido, tú y yo, no estamos poniéndolo delante de Dios para edificar a la iglesia, tenemos que revisarnos, ¿verdad? Tenemos que revisar. Si mi enfoque no está en edificar a los hermanos, tengo que revisarme de manera urgente, hermanos. O decir, bueno, pues voy a ir a ver qué pasa ahí. Ahí me voy a ir a sentar otro rato. A calentar la banca, decían antes, ¿no? Voy a ir a ver qué recibo ahí. Tengo que ir. Y luego dan mucha lata que se congreguen los miércoles. Y pasar y olvidar, ¿no? Que el Señor desea que su iglesia sea edificada. La iglesia somos tú y yo, los creyentes. Estos hermanos de Corintio, al parecer, estaban bien duros. Que no nos pase, ¿verdad? Que no nos pase que permanezcamos así, o que pensemos de esa manera, o que nos quedemos en un infantilismo espiritual, por darle valor a las cosas que no lo tienen y olvidar a lo que hemos sido llamados. Así que pues vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias esta tarde.
Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, haznos entender tu palabra. Espíritu Santo, haznos saber, Señor, el contenido de tu mensaje, Señor. Ayúdame, Señor, a desear edificar a la iglesia y no estar pensando, Señor, de qué manera me beneficio personalmente. Líbrame, Señor, líbranos como creyentes de pensar que solamente participamos en las reuniones cuando creo que voy a ser útil o voy a dar o necesitan de lo que yo hago, de mi don o de lo que yo sirvo. Líbranos de ese pensamiento, Señor. Que nuestro corazón realmente esté entendido, Señor, en edificar tu obra, tu iglesia, a los creyentes, a los que tenemos a un lado. Ayúdanos, Señor, porque la verdad es que lo olvidamos o lo ignoramos voluntariamente, Señor, también. Ayuda a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos, por favor, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, nos lleve a salir, Señor, de una mentalidad, de niños. No queremos permanecer ahí. No nos queremos quedar en una mentalidad de niños, Señor. Queremos comer alimento sólido. Queremos crecer y ayudar y bendecir a otros, Señor. Y queremos quitar de nuestra mente, Señor, que hay dones o que hay lugares de posición. Guárdanos de eso, Señor. Ya vemos cuál fue el resultado de los corintios, Señor, y no fue nada bueno. Encuentra en nosotros, Señor, un corazón dócil para creer tu palabra, para creerla, para recibirla, para creerla, para vivir en ella, por ella. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor, por favor. Vamos a orar también por Mila, hermanos. Estuvo enfermita hoy y ha tenido temperatura, etcétera, nos dijo Ángel. Así que vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el que guarda a nuestros hijos, Señor, siempre. Aún en medio de la enfermedad y del dolor. Yo te ruego, Señor, por Mila. Yo te ruego también por todos los niños, Señor, de nuestra congregación que han estado enfermitos en cualquier tipo de enfermedad, Señor. Te rogamos que pueda cesar la temperatura, Señor, que trae Mila, el malestar, el dolor de cabeza y este cuadro, Señor, que trae. Yo te ruego que les des sabiduría a sus padres, a los doctores, para que pueda llevar el tratamiento debido o una intervención tuya, Señor, como tú desees hacerlo, Señor. Nosotros te rogamos por cada uno de ellos y cada uno de los hermanos de la iglesia, por los que hemos estado orando, por Tere, Señor, el papá de Carlos, por mi mamá, por la familiar de Víctor, por cada uno, Señor, de los que han estado pasando tiempos de enfermedad, Señor, por la condición de salud de cada uno de los que no pueden estar aquí, Señor. Por favor, Señor, por favor, obra en esos cuerpos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el sábado. Quienes puedan hacerlo, quienes puedan prender sus cámaras, préndanlas, no sean mala onda. ¿Sí? Un abrazo a todos, que descansen.